El inicio de operaciones de la línea aérea Volaris en Tapachula y transportes aéreos regionales STAR en Tuxtla Gutiérrez para el próximo 17 y 18 de noviembre. Se espera un repunte del turismo en este mes y diciembre, señaló el secretario de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en Tapachula, Coparmex, Alfredo Galvez Sánchez. El empresario tapachulteco señaló que la empresa TAR cuenta con sus oficinas corporativas en el estado de Guerrero y su misión es operar vuelos regionales de no más de 90 minutos. Detalló que la empresa TAR tiene destinos desde Toluca, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Mazatlán, Acapulco y Puerto Vallarta, por lo que el 17 de noviembre arrancará su ruta Tuxtla, Toluca y Guadalajara, por lo que esperan que para el próximo 15 de diciembre se tenga un vuelo Tapachula, Tuxtla, Guadalajara y Toluca que permitirá la conexión con los estados de la República. En Tuxtla Gutiérrez, transportes aéreos regionales TAR, con sede en Querétaro, sus oficinas corporativas están en Querétaro. Es una empresa que inició el año pasado y su misión es operar vuelos regionales no más de 90 minutos, porque ellos creen que los aviones que traen los ERJ de 50 pasajeros, como los que trae Aeroméxico a Tapachula, creen que cómodamente dan para volar 90 minutos, no porque sea su autonomía de vuelo 90 minutos, pero una persona que viaja 1 hora 30 minutos lo puede hacer sin ir al baño, sin sentirse incómodo, etcétera, etcétera. Galvez Sánchez explicó que la línea aérea TAR beneficiará a los tapachultecos para aquellas personas que vayan al Distrito Federal o a la zona de Santa Fe por placer o negocios, donde se podrán hacerlo con esta empresa viajando hacia Toluca y transbordar unos 20 minutos, a diferencia de Aeroméxico que se tiene que hacer 1 hora y media desde el aeropuerto y llegar al lugar antes mencionado. Esta empresa TAR tiene destinos desde Toluca y desde Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Iztapas y Guatanejo, Acapulco, Vallarta, Mazatlán, etc. Tiene ya varios destinos. El 17 de noviembre va a arrancar con una ruta Tuxtla, Toluca, Guadalajara. Así va a conectar a los tuxtlecos. Y estamos esperando que no más allá del 15 de diciembre brinque a Tapachula para darnos el Tapachula, Tuxtla, Toluca, Guadalajara. Es decir, antes de que termine el año, con el favor de Dios, los tapachultecos no solamente vamos a tener una línea como Volaris, sino que vamos a tener otra empresa que nos permita la conectividad con Tuxtla, que no la tenemos también hace varios meses, han habido varios intentos, con Toluca y con Guadalajara. ¿En qué nos va a beneficiar TAR a los tapachultecos? Aquellas personas que vayan a volar al distrito, pero que vayan de negocios o de placer a la zona de Santa Fe, le va a convenir más irse con TAR, porque al llegar a Toluca estás a 20-30 minutos de Santa Fe, que irte con Volaris o Aeroméxico al aeropuerto de México y hacer 1 hora, 1 hora y media para Santa Fe. Bueno.